¿Qué ocurre cuando un niño criado entre la gloria y la sangre se convierte en emperador del imperio más poderoso del mundo? ¿Qué pasa cuando ese niño, marcado por la tragedia, decide que ya no es humano, sino un dios viviente? Este no es un relato de victoria ni de gloria. Es una historia de locura, de poder absoluto y de una Roma al borde del abismo. Hoy, en Almas con Historia, te contaré la brutal y fascinante historia de Cayo Julio César Germánico. El mundo lo conoció como Calígula. Calígula nació en el año 12 después de Cristo, bajo el nombre de Cayo Julio César Germánico, en una de las familias más queridas por el pueblo romano. Su padre, el general Germánico, era un héroe de guerra, amado casi tanto como el propio emperador. Su madre, Agripina la Mayor, descendiente directa de Augusto. El linaje de Cayo era, literalmente, el ADN del poder imperial. De pequeño, lo apodaron Calígula, que significa botitas, por las miniaturas de sandalias militares que llevaba mientras acompañaba a su padre en las campañas en Germania. El ejército lo adoraba. Pero tras esa imagen tierna, se escondía una tragedia en construcción. Cuando Calígula tenía apenas 7 años, su padre murió en circunstancias misteriosas. Muchos aseguraban que había sido envenenado por órdenes del emperador Tiberio, celoso de su popularidad. Desde ese momento, la vida de Calígula cambió para siempre. Su madre y sus hermanos comenzaron a caer uno por uno, acusados de conspiración. Algunos fueron exiliados. Otros, asesinados. Solo uno sobrevivió al vendaval, el pequeño Calígula. ¿Por qué? Porque era útil. Una ficha en el tablero de Tiberio. Tiberio llevó a Calígula a vivir a la isla de Capri. Y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Capri no era un paraíso, sino un infierno oculto tras columnas de mármol. El viejo Tiberio, paranoico y decadente, había convertido la isla en su santuario de perversión. Espectáculos sádicos, orgías, asesinatos disfrazados de justicia, y Calígula lo vio todo. Durante 6 años, el joven convivió con el horror, aprendiendo el arte del miedo, del disimulo y sobre todo, del poder. Aprendió a no hablar, a sonreír mientras otros gritaban, a vivir entre víboras, convirtiéndose en una de ellas. Pero Tiberio no era idiota. Sabía que estaba alimentando una bestia. Este niño matará a todos y se convertirá en un dios, dijo una vez. No se equivocó. En el año 37 después de Cristo, Tiberio murió. Dicen que Calígula mismo pudo haberlo sofocado con sus propias manos, aunque nadie lo probó. Lo cierto es que el heredero al trono era él, y el pueblo estalló en júbilo. Por fin, un emperador joven, carismático, nieto de Augusto, hijo de Germánico. Roma celebró como nunca. Los primeros meses fueron una maravilla. Liberó prisioneros, perdonó deudas, ofreció espectáculos gratuitos. Era el emperador de los sueños, hasta que enfermó. Una fiebre misteriosa lo puso al borde de la muerte. Y cuando se recuperó, ya no era el mismo. Algo se quebró. Algo oscuro despertó en su interior. Desde ese momento, Calígula se convenció de que era algo más que un hombre. Era un dios viviente. Ordenó que lo adoraran como tal, que se erigieran estatuas suyas en los templos. Exigió que los senadores se arrodillaran ante él y le besaran los pies. ¿Caprichos? No. Era una nueva era. La era de la locura imperial. Organizaba banquetes donde los invitados podían terminar asesinados solo por bostezar. Obligaba a las esposas de sus senadores a acostarse con él, y luego contaba los detalles en el Senado, como una humillación pública. Un día, se aburría tanto, que nombró cónsul a su caballo Incitatus. Le construyó un palacio y le sirvieron vino en copas de oro. Pero detrás de cada acto absurdo, había un mensaje: yo soy el poder. Y no hay nada que no pueda hacer. Calígula comenzó a ejecutar a cualquiera que osara contradecirlo. Hombres, mujeres, nobles, esclavos. La sangre corría como el vino. Incluso su propia hermana Drusila, a quien amaba de forma sospechosa, murió en circunstancias extrañas. Algunos dicen que la envenenó por miedo a perder su control sobre ella. Mientras tanto, el pueblo, que al principio lo adoraba, comenzó a temerlo. Roma se llenó de sus estatuas. Los senadores vivían aterrados. Y el imperio comenzaba a tambalearse. Calígula ya no era un emperador.
Era un monstruo con corona. La paranoia crecía. Calígula hablaba con la luna, decía que podía controlar el clima, y planeaba conquistar Britania solo para tener una nueva playa donde lanzar piedras al mar, como si estuviera guerreando contra Neptuno. Pero incluso los dioses pueden sangrar. Un pequeño grupo de conspiradores, liderado por el tribuno Casio Querea, tramó su asesinato. Y en el año 41 después de Cristo, en un pasillo oscuro del Palatino, lo acorralaron. Calígula, el dios, el monstruo, el emperador, recibió más de 30 puñaladas. Murió solo, desfigurado, sin gloria. Tenía apenas 28 años. Su cuerpo fue arrojado a una tumba poco digna. El imperio respiró. Pero las cicatrices que dejó durarían siglos. ¿Qué fue Calígula? ¿Un enfermo mental? ¿Un tirano malcriado? ¿O el espejo más crudo de lo que ocurre cuando un hombre tiene poder absoluto? Quizás su historia no sea solo una locura, sino una advertencia eterna. Porque como dijo una vez Séneca, ningún poder es tan peligroso como el de un loco, al que nadie se atreve a detener. Esto fue Almas con Historia. Si quieres más relatos épicos del pasado, ya sabes qué hacer.